Bienvenidos a La Orotava, el corazón noble de Tenerife. Nos encontramos en una de las villas más antiguas y ricas en historia de todo el archipiélago. Antes de la conquista, estas tierras formaban parte del Menseyato de Taoro, el reino guanche más poderoso de la isla. Con la llegada de los castellanos en el siglo XV, la villa se convirtió en el hogar de las familias más influyentes, quienes financiaron conventos, palacios y jardines que hoy son monumento histórico-artístico nacional. Hoy caminaremos por calles donde el tiempo parece detenerse, entre fachadas señoriales, balcones de madera tallada y el aroma del gofio recién molido. Comenzamos en este precioso jardín, un rincón donde conviven la elegancia de una gran araucaria, varios dragos y esbeltas palmeras. Fíjate en el centro, allí destaca una impresionante escultura vegetal. Es una alegoría del dragón, custodiando las 4 manzanas, que representan a los pueblos, los mismos dragones protagonistas del escudo heráldico institucional de la Villa de La Orotava. Llegamos al majestuoso Liceo de Taoro, el epicentro de la vida social y cultural de la villa desde su fundación en el siglo XIX. Pero hoy la solemnidad se tiñe de fantasía. Antes de subir, nos recibe una estampa surrealista, el mismísimo coche de Batman aparcado a las puertas del palacete por carnaval. Mientras ascendemos por su imponente escalinata, nos rodean unos jardines impecables que parecen abrazar la arquitectura neoclásica del edificio. En nuestro camino, nos cruzamos con el busto de destacados personajes que forjaron la identidad de esta sociedad, recordándonos que este lugar ha sido, durante décadas, el guardián de las tradiciones y el pensamiento de La Orotava. Al cruzar el umbral, el impacto es total. Nos recibe una gran escalinata interior digna de un palacio, pero hoy totalmente transformada por la decoración carnavalera. A los laterales, las salas cobran vida con una original escenificación. Personajes de cartón a tamaño real ambientan cada rincón, creando un diálogo visual entre la solera de sus paredes y el ingenio desbordante de nuestra fiesta más internacional. Entramos en los jardines del Marquesado de la Quinta Roja. Caminamos por sus 7 terrazas escalonadas de estilo francés, un lugar lleno de simbología masónica y paz. El recinto está coronado por un majestuoso mausoleo de mármol que, curiosamente, nunca llegó a usarse. Mientras ascendemos entre flores de 1000 colores y plantas cuidadas al detalle, la ciudad de La Orotava se despliega ante nosotros con unas vistas panorámicas que quitan el aliento. Tras cruzar su imponente verja de hierro forjado, nos reside la Hijuela del Botánico, un oasis de sombra y frescor creado en 1788. Este jardín romántico alberga especies de todos los continentes. Nuestra mirada se pierde en la gran variedad de plantas y árboles exóticos, comenzando por su magnífico y antiguo drago, que se alza como el gran guardián de este tesoro botánico.
Dejamos atrás el frescor botánico para cruzar el centro neurálgico de la villa, la plaza del ayuntamiento. Nos recibe una explanada majestuosa flanqueada por el edificio neoclásico del consistorio, un lugar que cada año se convierte en el lienzo más grande del mundo durante el Corpus Christi, cuando sus suelos se cubren con toneladas de arenas de colores traídas directamente del Teide. Caminamos por este espacio abierto, admirando la simetría de su arquitectura y la luz que baña la piedra, mientras subimos por las calles empedradas que nos conducen, casi sin aliento, hacia nuestro próximo destino, la icónica Casa de los Balcones. Llegamos a la joya absoluta de la arquitectura isleña, la Casa de los Balcones. Comenzamos nuestra visita subiendo los antiguos escalones de madera que nos llevan a la primera planta. Al asomarnos, la vista es sencillamente impresionante. El patio interior se despliega ante nosotros con sus esbeltas palmeras, la maestría de los balcones de madera de tea tallada y una colección de antiguos utensilios de viticultura que decoran el espacio. Giramos la mirada para explorar las estancias señoriales, donde el tiempo se detuvo hace siglos. Pasamos por el despacho, con su mobiliario robusto y aire intelectual, el dormitorio, que refleja la austeridad y elegancia de la época. La cocina, corazón de la casa con sus fogones tradicionales. Cada detalle nos cuenta cómo era la vida de la nobleza orotavense. Finalmente bajamos al patio principal. Aquí, entre muros de piedra y madera, descubrimos los secretos de la elaboración del vino, pieza clave de nuestra economía. Nos rodea un auténtico patio canario rebosante de utensilios tradicionales y herramientas de labranza que rinden homenaje al esfuerzo y la sabiduría de nuestra gente. Nuestro siguiente y último destino nos lleva a sumergirnos en la historia viva de la alimentación canaria. El molino de Cofio La Máquina. Lo primero que nos detiene son las robustas paredes de la antigua acequia, el canal de piedra que traía el agua con la fuerza necesaria para hacer rodar las pesadas piedras del molino. Al entrar, exploramos su museo, un rincón donde el tiempo se detiene entre fotografías antiguas y objetos que nos cuentan la importancia de este oficio. Pasamos justo por delante del corazón del edificio, donde asistimos a una demostración real. El vibrar del grano y el movimiento incesante de la maquinaria que transforma el cereal en ese polvo dorado tan nuestro. Cerca de allí, descubrimos una réplica de la vivienda.
Terminamos nuestro viaje ante la imponente Iglesia de la Concepción, el Vaticano de Canarias. Su majestuosa cúpula roja y su fachada de piedra volcánica destacan sobre el entorno verde y fértil que rodea a la villa, recordándonos la grandeza de este rincón tinerfeño. Esperamos que hayan disfrutado de este paseo por la historia, las tradiciones y la alegría del carnaval en La Orotava. Si les ha gustado este recorrido, no olviden darle a like y suscribirse para más aventuras descubriendo los tesoros de nuestras islas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.